Sobreviviente by Natsuruki Lover. Capítulo 1. Si había algo que Light sabía con certeza, era que su hermana mayor era la persona más extraña y compasiva que uno podría conocer. A pesar de que su padre atrapaba criminales, su hermana mayor le preguntaba constantemente sobre el pasado del criminal, como si fuera más importante que sus acciones, sus pensamientos. ¿Acaso no bastaba con matar a alguien? ¿Por qué debería importarles siquiera su pasado? Cada vez que su hermana escuchaba una historia triste criminal, comentaba que debería suavizarse la sentencia o cómo les afectaba su pasado. ¿Por qué su hermana no estudiaba psicología? Light no pudo evitar preguntarse mientras su hermana mayor ayudaba a su madre a poner el plato de comida en la Emenaru, como siempre le decía a los desconocidos que la llamaran, le sonrió ampliamente antes de gritarle a su hermana pequeña que bajara a desayunar. ¿Por qué te ves tan deprimido? Deberías sonreír, declaró Narumi, sentándose a su derecha. A menos que estés molesto, tengo que trabajar con Tousan mientras atrapado en la escuela. Si es así, ya sabes que si necesitamos ayuda con el caso, recurriremos a ti. Créelo. Mencionó que su hermana tenía la costumbre de decir créelo después de sus frases. No estoy molesto, se quejó mientras Ayu se sentaba al otro lado de la mesa. Y si estás en un caso, vendrás a mí a menudo. Después de todo, es un milagro Q preparatoria, y ni hablar de la universidad. Su madre lo miró con desaprobación mientras Ayu observaba a su hermana, quien se encogió de hombros. Sabes que no todos son tan listos como tú en lo que escuela, dijo, sonriéndole. Algunas personas, como yo, son mejores en todo lo que implica tratar con la gente o, ya sabes, comportarse como alguien de mi edad. Te comportas como si tuvieras 15 años en lugar de 22, dijo secamente, provocando la risa de Sayu y un suspiro de su madre. Oyó una risa y, al mirar notó que Ryuk lo miraba divertido. No, él no, pensó, miraba a su hermana mayor con diversión. Narumi se encogió de hombros. Puedo fingir que tengo mi edad, ¿sabes, Otoutou? Simplemente decido no hacerlo. Si todos actuaran como si tuvieran la edad que mundo sería un lugar aburrido. Además, es mejor fingir que eres más joven que mayor. Tu hermana es graciosa, dijo Ryuk, mirando a su hermana con diversión. Su hermana tenía esa mirada de nuevo, reflexionó Light mientras su hermana se aclaraba la garganta y le dedicaba una sonrisa radiante a su padre, quien bajaba su uniforme habitual. Había días en que notaba que su hermana parecía tan aturdida que incluso le preocupaba que se cayera. Sus padres pensaban igual. Si no, ve una revisión de la vista a su hermana cuando tenía 3 años. Naru-chan, ¿de verdad vas a trabajar con esos vaqueros? Preguntó su padre, al ver por fin los vaqueros naranjas ajustados que llevaba su hermana. Creí que habías dicho que no había problema en que usara jeans. No me di cuenta, no te preocupes, Tousan, si se les ocurre tocarme, les daré un puñetazo, dijo su hermana con seguridad antes de que su padre pudiera terminar la frase. Es voz radiante antes de darle un mordisco a los huevos que les había preparado su madre. Sayu rió entre dientes. Tousan, sabes que es imposible para Narune-chan ir a ningún lado sin sus jeans naranjas. Además, le quedan genial. El naranja siempre y por eso eres mi hermana favorita, declaró su hermana, sonriéndole. Light puso los ojos en blanco ante las palabras de su hermana, mientras que Sayu hizo un puchero y señaló que era su única hermana. Narumi sonrió radiante pero Light no pasó por alto la mirada apagada en sus ojos, como si recordara algo triste. No sabía por qué su hermana estaría triste. Desde que Light tenía memoria habían tenido una infancia feliz. Es cierto que su hermana había sufrido acoso por las marcas de bigotes en sus mejillas, pero Light siempre había intentado golpear incluso si su hermana le decía que no debía hacerlo. Si ella no iba a tomar justicia por sí misma, entonces ¿quién lo haría? Siempre se hacía esta pregunta cada vez que su hermana lo miraba, lo que le decía, más que nada, que ella creía que podía con la situación. A Narumi nunca le gustó protegerla. Siempre le lanzaba una mirada que indicaba que debía dejarla a su suerte. ¿Sabes? Creo que ya es hora de irme a trabajar, declaró su hermana, sacándolo de su hilo de pensamientos. ¿No puedes dar un paseo con tu padre, Naru-chan? Le preguntó su madre a su hermana mientras se llevaba un trozo de pan a la boca y sacaba su bolso de deba. ¿No has comido bien estos últimos días? Lo siento, Kaa-chan, pero estoy muy nerviosa por mi primer día, explicó Narumi, frotándose la nuca. No quiero que tengan una mala impresión de mí, sobre todo mis compañeros me ven con papá. Todos saben que eres mi hija, le señaló el padre a su hermana. No significa que quiera restregárselo en la cara, Tousan.
respondió su hermana con un tono tan alegre que Light se preguntó si Narumi sabía en qué se estaba pedirle trabajo a su padre en su oficina. Ya es bastante malo que te haya pedido trabajo, pero quiero demostrarles a todos que soy más que capaz de trabajar. Su padre suspiró y negó con la cabeza. A veces me pregunto de dónde sacas tus fases de captura o de dónde sacas tu determinación. ¿Quién sabe, Tousan? Quizás fui un ninja hiperactivo en otra vida, bromeó su hermana, ganándose una sonrisa burlona de Ryuk. Light miró a su hermana de arriba a abajo, observando su brillante cabello rubio y sus ojos azul ceremonioso antes de fijarse en sus pantalones naranjas brillantes, y resopló ante sus palabras. Su hermana giró el cuerpo, se cruzó de brazos y arqueó una ceja, esperando a que explicara por qué le había respondido así. Habrías sido un ninja terrible, dijo, provocando la risa de su hermana. Llamas demasiado. Se supone que los ninjas son silenciosos, algo en lo que eres terrible, y ahí es donde te digo que tienes mucho que aprender, hermanito, dijo su hermana en voz baja, tan baja que Light creyó imaginarla diciéndole esas palabras. O siendo un niño. Se irritó con las palabras de su hermana. Él era el niño. Narumi podría ser 5 años mayor que él, pero era él quien se comportaba como el hermano mayor, no jugaba a videojuegos y le hacía bromas a cualquiera que la molestara. De hecho, una vez su hermana se las arregló para acercarse a su compañera de clase y darle ese alegando que simplemente le daba vergüenza invitar a salir a una chica. Si Light no amara a su hermana, habría intentado matarla por sus acciones. Honestamente, ¿qué derecho tenía ella de concertarle una cita a ciegas? Capítulo 2. Narumi frunció los labios al leer la noticia sobre la muerte de otro criminal. Esta debía ser la 90ª en 4 días y, al igual que los demás criminales, este había muerto de un infarto repentino. Antes, de vez en cuando se oía hablar de un criminal que moría de un infarto, pero en los últimos días, las noticias sobre criminales que morían de infarto han llovido. Tomó un sorbo de café, haciendo una mueca ante el amargo sabor antes de dejar la taza. Si Narumi no tuviera los recuerdos de Naruko Uzumaki, no pensaría en nada, pero Narumi sabía, por sus recuerdos de Naruko, que no todo era lo que parecía. ¿Un criminal muriendo de un infarto? No era una sorpresa. 2 criminales muriendo de un infarto, uno tras otro. ¿Casualidad? ¿Más de 90 en solo 4 días? Sospechoso. Conozco esa mirada, Naru-chan, dijo uno de los camareros, sacándola de sus pensamientos. Siempre tienes esa mirada cuando piensas en algo. ¿En qué estás pensando esta vez? Me conoces muy bien, Ina-chan, dijo, esbozando una sonrisa. Estaba pensando en las noticias. ¿Te refieres a los ataques cardíacos? Preguntó Ina, señalando la portada del periódico. Ella asintió. Es extraño cómo los criminales mueren de infartos. ¿En serio? Pensé que era solo una coincidencia, admitió la camarera, inclinando la cabeza hacia el periódico. Quizás sea Dios finalmente haciendo justicia a los crímenes que cometieron, hay que admitir que se lo merecían. Narumi frunció los labios al oír esas palabras. ¿Casualidad? ¿Y era realmente justicia que murieran así? Reflexionó, dedicando una sonrisa falsa a la camarera y encogiéndose de hombros al oír sus palabras. No era casualidad que estos criminales murieran, ni justicia. Esos criminales tenían historias que contar, algunos tenían razones y, por Dios, algunos tenían familias que querían respuestas y habían asesinado a otras familias. Esas familias habrían querido respuestas de por qué asesinaron a sus familiares de esa manera. No, esto no era justicia. Esto era asesinato. Por mucho que lo viera ella o la camarera, Naru no entendía cómo tenía sentido que más de 90 criminales hubieran muerto de infarto solo en los últimos 4 días. No podía sacar ninguna conclusión sin consultar sus historiales médicos, lo cual no le sería tan difícil si revisaba los registros y los escaneaba rápidamente. No podía aceptar que esos criminales murieran de un infarto. Después de todo, algunos de ellos parecían sanos, demasiado sanos como para haber muerto repentinamente de un infarto. No le bastaba con sacar conclusiones simplemente suponiendo algo y acusando a alguien. Naruko Uzumaki habría acusado a alguien de asesinato sin ninguna prueba, y aunque pudo haber funcionado en el pasado para ella, este mundo no era como el suyo. No lo es, dijo Kuramai, sacándola de sus pensamientos. Este mundo es más peligroso, está lleno de más serpientes y víboras que el nuestro. Antes, se podían resolver los problemas con el puño, pero aquí, todo es como el shogi. Todo lo que dicen está calculado, sobre todo los políticos.
Ni tú ni nadie de nuestro equipo piensa demasiado en sus acciones, pero aquí, está en todas partes, incluso en los niños. Bueno, este mundo se ha vuelto aún más peligroso si lo que pienso es cierto, dijo Narumi en voz baja, alguien está matando a asesinos provocándoles ataques cardíacos, pero ¿cómo diablos lo están haciendo? No lo sé, pero no es natural. Definitivamente no se debe a un Kekkei Genkai, asintió Kurama mientras tomaba otro sorbo de café. En todos mis años, no he visto un Kekkei Genkai que cause directamente un infarto. Pueden causarlo indirectamente, pero no directamente. ¿Crees que es directo? Estoy muy seguro de que es directo, dijo Kurama secamente. Este mundo no contiene Kekkei Genkai, como sin duda habrás notado por la clara falta de chakra. Solo habría Kekkei Genkai si alguien de nuestro mundo viniera y se reprodujera, pero es muy improbable, ya que necesitarían tus niveles de chakra para hacerlo. Así que no, es directo. ¿Te dio el periódico alguna pista sobre cómo están muriendo? Es un periódico, señaló Narumi, cerrando el periódico. Solo me dicen que murieron de un infarto, no los síntomas que lo provocaron. Además, está controlado, no serviría de nada que el público descubriera si hay síntomas que lo provocaron, causaría miedo, y lo último que este mundo necesita es más miedo. No, si quiero obtener los síntomas, necesitaré sus historiales médicos, pero considerando lo rápido que murieron, dudo que tuvieran síntomas. Los ataques al corazón no suelen ocurrir, Naruko. Ella frunció los labios ante su respuesta antes de cambiar de tema. ¿Qué tan probable crees que haya una cámara observándome mientras obtengo los historiales médicos de los prisioneros? Kurama resopló. Es muy probable, pero ¿desde cuándo una cámara te ha impedido hacer algo así? El zorro tenía razón, reflexionó Narumi, terminando el último sorbo de café. En ambas vidas, a Narumi no le importaba si alguien se daba cuenta de que leía algo que no debía. ¿Por qué le importaría? Como Naruko Uzumaki, todos en Konoha la consideraban idiota por sus malas notas, sin pensar ni una sola vez que hubiera algo raro en ellas. Narumi Yagami, en cambio, era vista como un poco tonta comparada con su hermano pequeño y como una bicha porque siempre miraba al vacío. Claro, no sabría cómo descifrar una pista ni aunque le mordiera el trasero. Esa última parte realmente no importaba porque Narumi sabía por haber visto a Itachi e incluso a los propios hijos de Naruko, que ser reconocido como un genio no era algo de lo que estar orgulloso. No, era mejor para su propio bien dejar que el mundo pensara que Narumi Yagami tuvo algunos momentos brillantes. Su padre frunció el ceño al ver las pilas de archivos que ella dejó sobre su escritorio, antes de mirarla con una ceja levantada. Respirando hondo, Narumi sacó el periódico de su bolso y lo abrió por la primera página, que anunciaba la 50ª muerte de un conocido criminal, antes de abrir el primer expediente, que declaraba la salud del hombre durante su encarcelamiento. Tousan, sus muertes no fueron normales, dijo finalmente Narumi, lamiéndose los labios resecos. ¿Te has dado cuenta, verdad? Todos los criminales buscados, todos los criminales conocidos en el mundo han muerto de un ataque al corazón. No sería extraño que fueran 1 o 2, pero 90 criminales han muerto de un ataque al corazón en tan solo 4 días. Sus ojos se abrieron de par en par ante sus palabras antes de finalmente preguntarle, ¿cuál es tu prueba, Naru-chan? ¿Y cómo conseguiste los archivos médicos? Ahora mismo, no tengo nada más que sus historiales médicos, que declaran que la mitad de estos criminales están sanos y en forma, respondió Narumi, respirando hondo. En cuanto a cómo los conseguí, bueno, trabajo aquí, Tousan, y tengo acceso a sus archivos. Entonces, ¿crees que los asesinaron porque la mitad de ellos estaban sanos? Dijo su padre con desaprobación. Naru-chan, esto no es suficiente, 90 criminales, Tousan, no 1 ni 2. 90 criminales murieron de un infarto en tan solo 4 días, dijo Narumi con calma, mientras observaba a su padre recoger el expediente de la pila que había preparado. ¿Cómo es posible que 90 criminales mueran de un infarto en 4 días? No soy matemática, pero la probabilidad de que 90 personas, todos criminales conocidos, sufran infartos días después, es realmente baja. ¿Crees que alguien está asesinando a estos criminales? Dijo su padre, mirando los archivos que ella le había dado. No creo, Tousan, sé que alguien los está matando, admitió Narumi. Es normal que la gente muera de un infarto, pero personas con características similares están muriendo de infartos cuando están en un rango de edad donde la probabilidad de sufrir un infarto es baja. Si lo que piensas es verdad, entonces ¿cómo los están matando? Se lamió los labios resecos. No sé cómo los están matando, Tousan, no sé cómo demonios alguien podría matar a un criminal sin estar presente.
O sea, algunos de estos criminales sufrieron un infarto en prisión por Kami. Sabes que todo esto no es suficiente para iniciar una investigación, señaló su padre, dejando su taza de café sobre la mesa. ¿Crees tener alguna otra prueba que pueda confirmar tu teoría? Admito que a mí también me extrañó estos últimos días que los criminales que tanto nos costó capturar murieran repentinamente de un infarto, pero esto no será suficiente. Sé que esto no es suficiente para iniciar una investigación oficial, y sé que ni usted ni nadie más en la policía puede ayudarme con esto a menos que haya más pruebas de lo que estaba sucediendo, admitió, mirando fijamente el rostro de los criminales. Si quiero encontrar pruebas de estas muertes, creo que será difícil porque no hay nada en los informes que hable de los hechos que llevaron a su muerte. Solo tengo sus historiales médicos, estos periódicos, pero sobre todo, tengo esta sensación dentro de mí. Su padre le sonrió, la misma sonrisa que siempre le dedicaba cuando se sentía orgulloso de ella, lo cual solo ocurría cuando sacaba buenas notas, lo cual era poco común. Quizás, si Narumi no hubiera tenido los recuerdos de Naruko Uzumaki, no habría tenido problemas para presumir de su inteligencia. Sin embargo, los recuerdos de la experiencia de Naruko con los genios la hacían recelar de lo que el mundo le haría si la vieran más inteligente de lo que esperaban. Su hermano pequeño era un ejemplo perfecto de lo que significaba ser un genio. Light quizá no lo notara, pero Narumi notaba que su hermano se frustraba por el ritmo al que se veía obligado a moverse. Su madre lo presionaba para que sacara las mejores notas gracias a su inteligencia, pero sobre todo, se esperaba que fuera el mejor del mundo. Fue solo por esa razón que Naruko hizo todo lo posible por tratar a su hermano como si fuera de su edad, pero a Light no le gustó. No lo dijo, pero la rubia sabía que a su hermano no le interesaban las mismas cosas que a los chicos de su edad. Tousan, su padre levantó la vista de los archivos que ella le había dado. No le digas a Kaap-chan, Sayu e incluso a Light lo que pienso. Sayu y Kaap-chan se preocuparán y asustarán, mientras que Light intentará ayudar y lo último que quiero es que él me ayude. Entiendo lo de tu madre y tu hermana, pero Light, preguntó su padre, frunciendo el ceño. Normalmente recurres a Light cuando tienes una teoría, ¿por qué no recurres a tu hermano? Light ya tiene la presión de tener buenas calificaciones en la escuela y pronto tendrá que preocuparse por los exámenes universitarios, respondió Narumi con sinceridad, sonriendo con tristeza. Mi hermano necesita ser mejor que su hermana mayor, aunque, conociéndolo, no le costará nada, pero no debería distraerse. Está bien Naru-chan. Narumi vio la duda en los ojos de su padre y si ella fuera cualquier otra persona, se habría sentido herida por la falta de fe de su padre en ella, pero Narumi seguía siendo Naruko Uzumaki y a Naruko Uzumaki no le importaba lo que la gente pensara de ella. Ella iba a averiguar qué diablos estaba pasando incluso si no recibía ninguna ayuda. Lamiéndose los labios resecos, Narumi arrancó el periódico, que supuso era el primer asesinato, y lo colocó en la pared frente a su puerta. Este criminal era bien conocido en todo el mundo, había asesinado a más de 20 personas en una noche y, si Narumi recordaba correctamente el expediente, gozaba de buena salud. A pesar de su supuesta buena salud, el hombre sufrió un infarto en plena noche sin previo aviso. Luego colocó el siguiente recorte de periódico junto a él. Sacó su bolígrafo naranja favorito y marcó con un círculo la muerte del primer y el segundo criminal, así como la hora de su muerte, antes de tomar el hilo rojo de su mesa y conectar los dos periódicos. Continuó con la siguiente pareja, señalando la causa y la hora de su muerte hasta que el fondo de su habitación quedó hecho un desastre. Al ver todo esto, me pregunto cómo demonios podría un mortal matar a alguien de noche sin estar allí en persona, dijo Kurama mientras Narumi miraba el recorte del papel. Esa es la gran pregunta, ¿no? Dijo Narumi secamente, sentándose en el suelo. He visto a muchos asesinos en ambos mundos, e incluso yo fui uno de ellos, pero esto es imposible. Si no lo supiera, diría que Kami podría estar juzgando a esos criminales. Kurama resopló ante sus palabras. ¿Crees que Kami juzgaría a estos criminales vivos? Kami no funciona así. Si Kami juzgara a alguien, podrías apostar tu trasero a que su muerte sería mucho peor, e incluso así habría juzgado a quienes te hicieron la vida imposible. Todavía me sorprende cómo demonios no mataste a esos estúpidos civiles cuando tuviste la oportunidad. No a todos les gusta la idea de matar a un idiota, dijo Narumi con el ceño fruncido. Ni siquiera sabía por qué demonios me odiaban los aldeanos hasta que ese idiota de Mizuki me engañó. Cuando descubrí su razonamiento, comprendí su dolor. Después de todo, yo era un recordatorio viviente de lo que perdieron. Además, si los hubiera matado, me habría vuelto peor que ellos.
Bueno, parece que no todos son como tú. Si esto es realmente el trabajo de un mortal, entonces este mortal no pensó que no era mejor que la gente que está matando, dijo Kurama con una sonrisa que Narumi sabía que el zorro tenía en su rostro. Hay una diferencia entre esta mortal y yo. Narumi cruzó las piernas e inclinó la cabeza. Esta mortal nunca ha entendido lo que es ser discriminada por algo que escapa a su control. Nadie en este mundo ha experimentado lo que yo experimenté, solo un Jinchuriki podría entenderlo. Tu marido asesinó a más de 200 personas durante 6 años hasta que lo sacaste de ese estado, dijo Kurama secamente, haciendo que Narumi se estremeciera mientras una pequeña parte de ella se hinchaba de dolor por el difunto marido a quien Naruto amaba con todo su corazón. Gaara era diferente y, ya lo sabes, ni siquiera fue su culpa, dijo Narumi en voz baja. No habría hecho lo que hizo si su sello se hubiera hecho bien o si su tío no lo hubiera traicionado como lo hizo. Gaara solo se convirtió en un asesino despiadado cuando su tío lo traicionó y solo reaccionó cuando se dio cuenta de que mi forma de pensar era mejor que la suya. Si este asesino existiera en los países elementales, ¿habría muerto el esposo de Naruto por algo que no fuera su culpa? Narumi no pudo evitar preguntarse mientras los recuerdos de su yo anterior la asaltaban. Gaara era amable y dulce con ella, siempre esforzándose por comprender los sentimientos de la gente. Siempre la hacía feliz y la comprendía de maneras que Sasuke jamás podría entender, pero sobre todo, fue él quien recompuso a Naruto después de que su compañera la abandonara. Tu esposo tuvo suerte de que ese asesino no existiera en tu mundo, dijo Kurama mientras miraba el recorte de periódico. Si esta persona existiera en nuestro mundo, el asesino habría matado a tu esposo y quizás incluso al chico Uchiha. No le importarían las consecuencias, de hecho, existe la posibilidad de que hubieras muerto después de todo. Si alguien en Konoha tuviera ese poder, me matarían porque pensaron que eras tú. Narumi terminó la frase mentalmente mientras apretaba sus delgados dedos contra los recortes y las conexiones que hacía. No cabía duda de que si alguien en Konoha tuviera ese poder, la habrían matado antes de que tuviera la oportunidad de convertirse en shinobi. Era la forma humana del Kyuubi, como susurrarían algunos adultos en Konoha después de que la Hokage anunciara que sabía la verdad. No estaría bien que la forma humana del Kyuubi viviera. Esos serían sus pensamientos antes de matarla. En el caso de Gaara, sin duda sería para vengar a los muchos que mató. Si alguien mató a Sasuke, sería porque era un hombre impredecible capaz de matar a todos en la aldea si le diera la gana. Todas habrían sido razones comprensibles, pensó Narumi, pero no las mejores. Acabo de notar algo. Estas personas sufrieron un infarto desde después de las 8 de la noche hasta la madrugada, dijo Kurama, sacándola de sus pensamientos. Narumi parpadeó y observó la hora de las muertes, todas entre las 8 de la noche y las 2 de la madrugada. ¿Crees que hay una razón detrás de esto?, preguntó Narumi, inclinando la cabeza. No se me ocurre nada hasta que el patrón se aclare, respondió Kurama. Hasta ahora, parece que el mortal los ha estado matando en esas fechas, desde que murieron. ¿Por qué? No lo entiendo. Quizás ese sea el único momento en que el asesino está libre, reflexionó Narumi, entrecerrando los ojos al momento de morir. El asesino no puede pasarse el tiempo matando gente. Tiene otras cosas que hacer. La pregunta es, ¿qué? ¿A qué se dedica? ¿De dónde es? Creemos que vive en Japón, pero por lo que sabemos, podría vivir en otro país. Cuanto más pensamos en esto, más preguntas nos surgen, dijo Kurama con cansancio mientras se levantaba del suelo. Este es un trabajo que requiere más de 2 cabezas, porque cuantas más suposiciones hacemos, más preguntas nos surgen. ¿Escuchaste a mi padre? No puedo conseguir ayuda hasta que haya más pruebas. Para tener más pruebas, tendrías que increpar al asesino y obligarlo a demostrar cómo mata. Narumi hizo una mueca ante esta respuesta. Puede que no sea un problema para nosotros, ya que reencarnaremos de nuevo, pero no hay forma de que quieras morir ahora mismo, ¿verdad? Me gustaría ver a mis hermanos casados y con hijos antes de morir. Muchas gracias, respondió Narumi, cruzándose de brazos. Yo también quiero vivir mi vida al máximo. Naruto Uzumaki no tuvo esa oportunidad porque los criminales la perseguían en su adolescencia. Ya eres adulta, le recordó el zorro. Eso no significa que tenga que comportarme como tal, respondió Narumi, poniendo los ojos en blanco. Actuar como una adulta es un rollo y no deja que la gente piense que soy una idiota infantil. ¿Por qué quieres actuar como un idiota con tantas ganas? ¿Sabes? En tu vida anterior, odiabas que alguien te considerara estúpido. Puede que sea Naruto Uzumaki, pero también soy Narumi Yagami, dijo secamente.
Tengo algunas cualidades que solo le pertenecen a Narumi, y como Narumi, no me importa que piensen que soy un poco tonta. Si fuera inteligente, Kaa-chan me habría presionado para que me fuera bien en la escuela y habría presumido con todos sus amigos de lo inteligente que soy, lo que me habría presionado muchísimo. Pero no me gusta que la gente piense que mi nave es estúpida. Apenas la manejé cuando la gente pensaba que eras estúpida en tu vida anterior. ¿Cuántas veces quise estrangularte por ser idiota? Ser idiota fue la razón por la que sobreviví en ese mundo, dijo Narumi con calma. No me di cuenta hasta que vi crecer a mi hermano, pero si hubiera sido inteligente, como Itachi, la gente se habría asustado. Aún así me dejarían convertirme en shinobi, pero habrá gente vigilándome porque no pueden confiar en mí. Una cosa es que una persona ingenua contenga al Kyuubi, y otra muy distinta es que alguien más inteligente te contenga. Lo has pensado mucho. Morir le hace eso a la gente. Kurama no dijo nada después de eso, pero Narumi casi podía imaginar que el zorro tenía una mirada pensativa, como siempre que ella le revelaba algo. Él podía pensar mientras ella intentaba encontrar el motivo del asesinato. Todos tenían un motivo para matar, y este asesino no era la excepción. La pregunta era, ¿cuál era el motivo? Debía haber una conexión entre el asesino y las víctimas. Suspiró, frotándose la frente mientras miraba los recortes. Esta iba a ser una noche larga. Había pasado una semana desde que empezó el caso, pero Narumi estaba lejos de entender qué demonios estaba pasando. Consideró muchas teorías, incluyendo la posibilidad de otra reencarnación en este mundo, pero Kurama desmintió esa idea señalando que no tendría ningún sentido que esa persona empezara a matar en este mundo. Pensó en veneno, pero al hablar con los criminales, Narumi descubrió que algunos de los que murieron ni siquiera tocaron la comida, o si lo hicieron. Tampoco ayudó, así que preguntó por la persona a cargo de la comida, quien confirmó que nadie actuó fuera de lo común. Narumi contempló la humeante taza de ramen, sintiendo, no por primera vez, la falta de placer que solía brindarle. ¿Cómo podía comer su comida favorita mientras la gente moría? No pudo evitar preguntarse al oler su ramen. De ninguna manera podría comer la comida de los dioses si no entendía qué demonios se estaba perdiendo. Sus pensamientos se interrumpieron cuando alguien se aclaró la garganta. Apartando la vista de su taza de ramen, Narumi parpadeó al ver a su compañero novato, Matsuda, si no recordaba mal, erguido sobre ella con una mirada preocupada. Narumi. Narumi le sonrió radiante al hombre mayor. Oye, Matsuda, ¿qué pasa? ¿El jefe quiere que le dé los papeles o algo? No, el jefe no quiere el papeleo. Matsuda miró fugazmente los archivos abiertos sobre la mesa y tragó saliva. El jefe tiene una reunión en 10 minutos. ¿De qué se trata? No me lo dijo, respondió Matsuda mientras Narumi colocaba la taza humeante de ramen sobre la mesa. Me pidió que te llamara a la reunión. Narumi frunció el ceño. ¿Dijo por qué? Dijo que no eres el único que llegó a la misma conclusión. Bueno, esto iba a ser interesante. Capítulo 3. Desde que Narumi cumplió 10 meses, Soichiro Yagami supo que su hija mayor era la más brillante que jamás podría conocerse. No lo decía porque Narumi fuera su hija. No, su hija siempre había sido brillante, aunque su esposa dijera que Light era más brillante que cualquiera de los 3 hijos que tuvieron juntos. Su esposa podría pensar que fue pura suerte que, para cuando su hija cumplió 1 año, su pequeña rubia pudiera hablar japonés sin ceceo y caminar sin tropezar, pero Soichiro sabía que no era así. Sabía que nada de lo que su esposa o sus hijos pudieran decir o hacer en el caso de Narumi, podría hacerle pensar que su hija mayor no era inteligente. Aunque Soichiro admitía que tenía sus dudas sobre la inteligencia de su hija, ya que podía hacer o decir cosas que lo hacían cuestionarla. Muchas veces, su hija siempre decía las cosas más obvias o hacía las preguntas más obvias, pero a veces decía cosas que nadie había considerado. No, su hija era inteligente, pero no entendía por qué actuaba como si no lo fuera. Era simplemente decepcionante ver que su hermosa niñita no se esforzaba al máximo por demostrar su inteligencia al mundo. Sin embargo, desde que Narumi empezó a trabajar en los casos criminales, Soichiro notó un cambio real en el comportamiento de su hija. Antes, su hija comía ramen 2 veces por semana, pero desde que empezó a trabajar en el caso, Narumi comía ramen instantáneo cada 2 horas. Siempre que la visitaba, veía su mirada pensativa al leer los artículos. Sobre todo, notó que Narumi no había hablado con Light sobre el caso que estaba investigando. Todo habría sido buenas señales si no fuera por el hecho de que Narumi tenía razón sobre los asesinatos de los criminales.
Frotándose la sien, Soichiro miró a sus compañeros policías. Casi suspiró al ver a su hija sentada junto a Matsuda con un tazón de ramen instantáneo en la mano. Si Narumi seguía comiendo ramen, Soichiro tendría que llevar a su hija a terapia porque demasiado ramen no le hacía bien. Al ver que todos habían llegado, Soichiro carraspeó, se levantó y comenzó. Como muchos de ustedes sabrán, criminales de todo el mundo han estado muriendo de ataques cardíacos. Debido al número de muertes, nos han hecho creer que un individuo u organización podría ser responsable de ellas. Hizo una pausa y miró a su hija, quien aún sonreía, pero Soichiro notó una mirada cansada en sus ojos. Debido a la gravedad de la situación, el OIP decidió convocar una reunión para discutir la mejor manera de proceder. Nuestro departamento tiene permitido tener 3 representantes, incluyéndome a mí. Los otros 2 candidatos fueron elegidos, uno para adquirir experiencia, mientras que el otro fue el primero en considerar la posibilidad de asesinato. El primer representante que he elegido es Matsuda Touta. Necesita experiencia y creo que aportará una buena idea sobre la reacción de la población, dijo, observando cómo el joven se levantaba y lo miraba sorprendido antes de acercarse a él. El otro representante que he elegido es alguien que acudió a mí personalmente 4 días después de que comenzaran los asesinatos. Esta persona había trabajado incansablemente para averiguar la causa de la muerte, dijo su hija, parpadeando y sonriendo tímidamente. Mi hija, Yagami Narumi. En cuanto terminó de pronunciar el nombre de su hija, toda la sala se puso tensa ante sus palabras. La mayoría de sus conocidos no creían que Narumi estuviera a la altura, sin duda pensando en su inexperiencia y en que era su hija. Suponían que él habría accedido a las exigencias de su hija, pero Soichiro jamás habría cedido a las de Narumi en lo que respecta a su trabajo. Por mucho que amara a su hija, Soichiro no permitiría que su favor hacia ella se reflejara en su trabajo. Tengo algo que decirles, dijo su hija en cuanto llegó a donde él estaba. Él levantó una ceja, pero la niña no se atrevió a hacer lo que le pidió. Sé que para la mayoría de ustedes solo soy una mocosa inexperta que consiguió el trabajo gracias a mi padre, y si no les gusto, me parece bien, pero se me ocurrió la teoría de que estas supuestas coincidencias eran en realidad asesinatos, los miró a todos con severidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna objeción sobre por qué no debería involucrarme? Solo tengo una pregunta. ¿Cómo supieron que estas coincidencias eran asesinatos? Preguntó uno de los oficiales, mirando a su hija con recelo. Su hija sonrió. Dime, ¿crees que 90 criminales, todos ellos culpables de algún delito atroz, podrían morir de un infarto? 1 o 2, sería coincidencia, pero 90? Es demasiado. Algunos de estos criminales estaban en el rango de edad en el que es improbable que sufran un infarto, mientras que otros se declaraban sanos y en forma, que sufrieran un infarto era extraño. Quizás, si solo fueran 1 o 2, se podría pasar por alto, pero 40 personas sanas murieron de infartos. Si eso no fue asesinato, ¿qué lo fue? El jefe dijo que has estado trabajando para resolver el caso, ¿has descubierto algo en los últimos días? Las muertes ocurrieron principalmente entre las 8 p.m. y las 2 a.m., respondió su hija, cerrando los ojos. Es un patrón que he observado desde que ocurrieron las muertes, pero en cuanto a quién o dónde podría estar el criminal, bueno, esa es otra historia. Desconozco su rango de edad ni su ocupación, pero puedo afirmar con seguridad que el asesino tiene una visión clara y concisa de los criminales. ¿Una visión de la justicia en blanco y negro? ¿Qué te hace decir eso? Preguntó otro oficial. Su hija frunció los labios. Cualquiera que no haya cometido un delito está a salvo, pero por lo que sé, eso podría cambiar. En fin, mató a los criminales que fueron denunciados por algún tipo de delito terrible, como asesinato, violación o cualquier otra cosa considerada delito terrible. No esperó a ver la condena de los criminales porque sabía con certeza que algunos de ellos estaban siendo investigados, ya que se había encontrado una nueva prueba que podría demostrar su inocencia. Ahora bien, ¿a este asesino le importa? No. Todos parpadearon al ver a su hija. Algunos oficiales que la habían visto crecer, arquearon las cejas antes de asentir con reticencia. Soichiro no tenía ninguna duda. Debían estar pensando en que su hija nunca había demostrado tanta inteligencia en una investigación. Siempre había sido Light quien demostraba su inteligencia, a quien la familia siempre había considerado un genio, pero ahora Narumi les demostraba que era tan brillante como su hermano. La única pregunta que tenía Soichiro era qué había llevado a su hija a demostrar su inteligencia. ¿Y por qué siempre dejaba que Light fuera el centro de atención? No había manzanas en el cuenco.
Eso fue lo primero que Narumi notó al volver del trabajo. No sería raro si no fuera porque su madre no estaba en casa o porque sabía muy bien que a Sayu no le gustaban las manzanas. Los únicos que comían manzanas eran sus padres y Light, pero Light no pudo comerse las 5 manzanas rojas en tan solo 3 horas. No, quizás su hermano tenía invitados, pero nunca los traía, sobre todo porque no le gustaba mezclarse con la gente. Narumi-ne-chan, ¿has vuelto?, dijo Light, sacándola de su hilo de pensamientos. Parpadeó y le sonrió a su hermano pequeño, que se dirigía a la cocina, donde su madre, con suerte, les había preparado algo de comer. Sinceramente, no tenía ganas de cocinar ahora, sobre todo porque su teoría acababa de confirmarse o tenía que explicar cómo se le había ocurrido. ¿Qué tal la escuela? No te he visto desde que empecé a trabajar, admitió, acercándose a la cocina. ¿Estás listo para los exámenes? Estoy tan preparado como cualquier persona podría estarlo, pero estudiar más no me vendría mal. Narumi sonrió al oír sus palabras. No, no te haría daño, pero no te pases. Necesitas dormir un poco, mi querido hermanito, o tu cerebro no estará bien para el día de los exámenes, y necesitas comer bien. Si no, mamá podría insistir en que te comas 5 raciones de su comida solo para no preocuparse por ti. Tú eres quien me dice que coma bien, no mamá, dijo Light secamente mientras ponía el arroz y el pescado en su plato. Y no deberías hablar. Tú eres quien come ramen siempre que puede, es un milagro que no hayas engordado con tanto ramen. Es porque soy increíble, cantó Narumi, tomando asiento en la mesa. Esa no es una buena razón, dijo Light, sonriéndole. Un día de estos, todo ese ramen te causará problemas. En realidad, no, Narumi quiso decirle mientras probaba el pescado que cocinaba su madre. Comer ramen a diario no sería un problema si hacías ejercicio. Naruko Uzumaki comía ramen casi a diario, hasta el punto de que casi todas las comidas que preparaba para su familia eran ramen, para diversión de su esposo y fastidio de sus 3 hijos. Comer ramen era solo una de las pocas maneras en que Narumi se recordaba a sí misma que no era solo Narumi Yagami, sino también Naruko Uzumaki. Era una de las pocas cosas que podía hacer para recordar la vida que solía tener. ¿Entonces alguna chica te ha confesado algo otra vez?, preguntó. Sí, respondió su hermano, sonriéndole. Pero tuve que decirle que no podía pensar en salir con ella hasta que terminaran los exámenes. Narumi resopló. Esa es una forma de decepcionar a una chica con delicadeza, ¿sabes? Puedes tener citas incluso con exámenes. Lo pensaré, dijo su hermano mientras se servía jugo. Negando con la cabeza, Narumi dio un pequeño mordisco a su pescado. Observó cómo su hermano subía el vaso de jugo al piso de arriba, donde probablemente estaría estudiando para sus exámenes. Frunció el ceño al darse cuenta de que su hermano le había dicho que consideraría su consejo. Light no era así. Su hermano menor jamás consideraría escucharla, pues la consideraba la idiota de la familia. ¿Por qué precisamente ahora tomaría en cuenta sus sabias palabras? ¿Sería porque ahora había decidido comportarse como un adolescente normal? No, Light no podría haber decidido de repente convertirse en un adolescente normal. Tu hermano nunca se ha portado como un niño normal, le dijo Kurama mientras se dirigía al refrigerador a buscar su jugo de naranja favorito. Cuando jugabas con todos los niños, tu hermano los miraba como si fueran inferiores a él porque no eran tan inteligentes como él. Eso es porque Light no pudo conectar con ellos, dijo Narumi, sirviendo el jugo de naranja en el vaso. Hoy en día, ha aprendido a conectar con gente de su edad, pero no es muy cercano a ellos. Puede que Light haya engañado a mamá, papá e incluso a Sayu haciéndoles creer que tiene amigos, pero yo sé que no es así, sé que no los considera amigos. Sé que no puede comportarse como un adolescente normal. Pero ahora intenta actuar como tal, señaló Kurama. Quizás el chico haya cambiado de opinión. No, conozco a mi hermano mejor que nadie en casa y sé que es terco, le informó, tomando un sorbo de su jugo de naranja. Además, nadie puede cambiar de personalidad de un día para otro. No, algo pasa, pero no sé qué. ¿Vas a husmear en su habitación otra vez? Ni hablar, respondió Narumi, sentándose en la silla. Conozco a ese hermano mío y sé que descubrirá que entré a su habitación sin permiso, además, quizá cambió de opinión. ¿Qué tan seguro estás de que ha cambiado de opinión? La rubia hizo una mueca. Muy pocas posibilidades, pero le daré unos días antes de empezar a husmear en su habitación. Claro, antes de eso averiguaré cómo sabe cómo entro a su habitación. Siempre puedes entrar de la misma manera que tu sensei solía entrar a tu casa. ¿Por qué no pensé en eso? Incluso después de todos estos años, tu estupidez me sorprende. No soy estúpido.
Lo que tú digas, mocoso, lo que tú digas. Un día de estos, decidió Narumi, encontraría la manera de hacer sufrir al monstruo peludo que llevaba dentro. Que se le olvidara que podía entrar a la habitación de su hermano por la ventana no la convertía en idiota. Solo significaba que era un poco olvidadiza. Nunca se había visto obligada a usar sus antiguas habilidades, pero con su hermano actuando de forma extraña, Narumi quizá tuviera que infiltrarse en su habitación. Menos mal que Narumi sabía que su hermano no era un chico normal, porque no soportaría que lo pillara leyendo esas revistas pervertidas. Ya era bastante malo que Naruko Uzumaki pillara a su hijo leyendo esas revistas, pero a Narumi no le gustaría que la imagen de su hermano se viera manchada por esto. Por supuesto que haría esto después de la reunión. Ver a los demás representantes discutir le recordó a Narumi los días en que Naruko tenía que escuchar a sus subordinados discutir sobre quién debía ser enviado a rescatar a su hija. Era molesto, infantil y un verdadero fastidio escucharlo cuando lo único que querías era volver a casa con tu familia. A diferencia de entonces, las discusiones no eran sobre quién debía rescatar a su hija, sino de quién era la culpa de que estuvieran en esa situación. Narumi se frotó la frente y miró a Matsuda y a su padre, quienes parecían tan irritados como ella por la situación en la que se encontraban. Abrió su cuaderno, donde exhibía con orgullo un minimapa mental con toda la información que había recopilado. Lo único que pudo confirmar fue el patrón, pero nada más. Era imposible confirmar que el asesino estuviera en Japón. No tenía ni idea de cuál podría ser la ocupación, pero sí sabía que el asesino tenía una visión clara y concisa de la justicia. ¿Jefe? ¿Quién es ese tal L del que hablan? Preguntó Matsuda cuando los representantes finalmente decidieron llamar a un tal L. Nunca he oído hablar de L, asintió Narumi, inclinando la cabeza hacia su padre. Su padre suspiró. Lo olvidé, para ustedes dos, esta es su primera reunión. L es alguien cuyo nombre, rostro y paradero son un secreto. Puede resolver cualquier caso y se le podría llamar una especie de investigador privado. No tenemos ni idea de quién es. Se mantiene en el más absoluto secreto, resolviendo caso tras caso imposible por todo el mundo, y es nuestro último recurso. Pero él es un poco testarudo, dijo otro representante. Él solo acepta casos que le interesan. Dejando de lado la terquedad, ¿cómo podemos contactarlo? Preguntó otro representante. Si aceptara casos que solo le interesan a él, habría muy pocas dudas de que no aceptaría a este, pensó Narumi mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Después de todo, este era el caso más comentado del mundo. Criminales morían a diestro y siniestro. La mitad de la gente animaba al asesino a seguir matando criminales. Esas personas no tenían ni idea de lo que apoyaban, sin darse cuenta de que no eran mejores que los criminales a quienes deseaban matar. Le hizo sentir mal del estómago. Caballeros, él ya está en ello. Todos se giraron para mirar a un hombre bien disfrazado al frente de la sala de reuniones. Él ya ha empezado a trabajar en el caso. Watari. Gritó uno de los representantes. ¿Watari? Preguntó Matsuda. ¿Es otro representante japonés? Su padre negó con la cabeza. No, pero es el único contacto que tenemos con él. Aún así, ni siquiera Watari sabe quién es él. Watari debe ser un anciano, pensó, cruzando las piernas mientras Watari se acercaba a la mesa y dejaba su maletín sobre ella. Si él era el único contacto entre él y ellos, Narumi se preguntaba por qué él usaría a un anciano como su representante. No había nada malo en él, pero no le gustaba la idea de que un anciano viniera a darles información sobre él. Por favor, guarden silencio, dijo Watari, abriendo una laptop. Ahora les daré la voz de él. Narumi se inclinó para ver mejor la laptop, cuya pantalla estaba decorada con una L ornamentada. Miró el monitor, que también mostraba la letra para que todos la vieran. Bueno, ya no tenía sentido inclinarse. Parpadeó al oír una voz sintética proveniente de la computadora. ¿No fue este tipo quien se pasó un poco de la raya? Saludos a todos en la OIC. Soy L, dijo la voz, haciendo que Narumi pusiera los ojos en blanco ante la obviedad de su declaración. Este es el caso más grande y difícil hasta la fecha. La dificultad de este caso radica en su alcance sin precedentes y, sin duda, estamos presenciando un atroz acto de asesinato en masa, uno imperdonable. Parece que él también está de acuerdo contigo, dijo Kurama mientras miraba el monitor. Quizás haya alguna esperanza para este mundo patético en el que naciste. Mi padre también está de acuerdo conmigo cuando digo que esto fue un asesinato. Sí, lo hizo, pero la mayoría de la gente en este mundo no parecía estar de acuerdo con tus ideas. Nadie considera que lo que hace este asesino sea un asesinato, señaló el zorro.
Después de todo, algunos en la calle alaban a este asesino por sus acciones. Lo sé, eso es lo preocupante, respondió Narumi, frotándose la frente. Para quienes perdieron a sus familias por culpa de estos criminales, entiendo su punto de vista, pero desearles la muerte a todos no está bien. Nadie tiene derecho a juzgar si alguien merece vivir. La gente puede cambiar después de pasar por la cárcel o de sufrir un castigo severo. Bueno, dejar morir a esos criminales no es castigarlos. A veces, la muerte es demasiado buena para ellos. Si atrapan al asesino, lo matarán, le señaló. Intentaré convencerlos de que no deberían matar a esa persona, dijo Narumi con firmeza. Matar al asesino no nos hará mejores que él, además, la muerte sería demasiado buena para él. No, el asesino necesita pudrirse en prisión el resto de su vida. Debería ser obligado a ver las caras de llanto de algunas de las familias de esos criminales, sobre todo, necesita entender que no es mejor que la gente que está matando. Honestamente, ¿cree el asesino que matando a estos criminales reducirá la tasa de criminalidad? Sí, lo hace. Solo una niña pensaría así, dijo Narumi, frotándose la sien. La gente pasa por circunstancias que les hacen sentir que no tienen más remedio que convertirse en criminales. Para algunos, es su trabajo. Además, ¿no cree que matando a todos estos criminales aumentará la tasa de criminalidad? Al final, alguien se volverá loco y, cuando lo haga, morirá mucha gente. Rayos. Continuaría el ciclo de odio, porque mientras siguiera matando criminales, esas familias querrán vengarse de él. ¿Crees que el asesino tiene tu experiencia? Probablemente nunca habló con un criminal en su vida, señaló Kurama. El asesino ve lo que los medios lo presentan. No ve a sus familias. Si ese asesino hubiera existido en tu vida anterior y hubiera matado a tu esposo, ¿qué habrías hecho? ¿Qué harían esos mocosos tuyos? Si ese asesino mató a Gaara, habría intentado encontrarlo y matarlo por sus acciones, dijo Narumi con frialdad. Naruko Uzumaki quizá creía en las segundas oportunidades, pero si su esposo fuera asesinado de nuevo, no dudaría en matar al asesino, no sin antes hacerle ver a sus hijos y explicarles por qué lo hizo. ¿Y no lo harás ahora? Gaara se ha ido. Los hijos y descendientes de Naruko no existen en este mundo, señaló. No amo a nadie en este mundo, los recuerdos del amor de Naruko por Gaara me hacen dudar en encontrar el amor. ¿Qué pasaría si me enamorara de alguien y solo lo comparara con él? Pero si me enamorara y esa persona que amo fuera asesinada por este asesino, le haré pagar por su crimen. Este caso no puede resolverse sin la plena cooperación de la OIPC, es decir, de toda la organización policial que representan en todo el mundo, dijo L, volviendo a centrar su atención en la situación actual. Deben tomar la decisión de apoyar plenamente la investigación en esta reunión. Bueno, esa persona obtuvo su apoyo, pensó Narumi, mirando su cuaderno. Tenía muy pocas pistas sobre qué demonios estaba pasando o cómo ocurrían esos asesinatos, pero había detectado un patrón y averiguó el motivo del asesino. Si este tipo era realmente el mejor detective, Narumi esperaba que supiera cómo el asesino mataba a la gente o qué necesitaba para matarlos, porque a este ritmo, los criminales iban a morir, tanto inocentes como culpables. También necesitó la cooperación adicional de la Agencia Nacional de Policía de Japón. Su padre y Matsuda se pusieron de pie ante esta respuesta. Narumi hizo una mueca al comprender por qué el hombre quería más ayuda de ellos. Si el asesino hubiera venido de Estados Unidos, habría solicitado la ayuda de la policía estadounidense. Si el asesino hubiera sido de Alemania, habría pedido ayuda a su policía. Que él les pidiera ayuda significaba que presumía que el asesino estaba en Japón. ¿Qué? ¿Por qué Japón en particular? Preguntó su padre. Porque cree que el asesino está en Japón, le informó Narumi a su padre antes de que él le pudiera responder. Tengo una pregunta. ¿Qué te hace pensar que el asesino está en Japón? Ha habido asesinatos en todo el mundo, así que ¿cómo puedes estar seguro de que el asesino está en Japón y no en Estados Unidos o China? ¿Por qué creo que el asesino está en Japón? Narumi asintió. Creo que podré darte pruebas después de una confrontación directa. Este hombre estaba loco. ¿Una confrontación directa? Preguntó otro representante antes de que ella pudiera expresarle su opinión. En cualquier caso, me gustaría establecer la sede de la investigación en Japón. ¿Cómo demonios iba a hacer esto? Narumi no pudo evitar preguntarse mientras su padre hacía una mueca ante la noticia que él les había dado. Para enfrentarse al asesino y darles pruebas, tendría que enfrentarse al hombre y morir, lo cual era lo peor. Ladeó la cabeza. No, quizá estaba pensando mal. ¿Qué mejor manera de darles pruebas sin morir?
Era en momentos como estos cuando Narumi echaba de menos a Shikamaru y su cerebro. Debería